Cuarta ley de la nueva medicina germánica: carácter ontogenético de los microbios. Esta ley habla expresamente del poder que tienen estos microorganismos en los programas biológicos. Es cierto que genera controversia, pues viene a decir todo lo contrario a lo que nos han enseñado de pequeños. Aún así está muy bien integrada dentro de las 5 leyes, donde estos microbios tienen su patrón de comportamiento, donde se muestra además el rol beneficioso de los mismos y cómo se rigen por las capas embriológicas. Vamos a comentar esta relación. Los microorganismos, tal y como los conocemos, como puedan ser bacterias, virus y hongos, realmente tienen un papel, según la NMG, beneficioso en el SBS, de tal forma que en cada capa va a operar un determinado microbio. Hammer estableció la siguiente relación, y es que las más antiguas, endodermo y mesodermo antiguo, operarían los microbios más antiguos, los que se conocen más antiguos en la evolución y tienen presencia en el mundo antes, que serían las micobacterias, se llaman así porque son bacterias más primitivas, y los hongos. Lo que harían este tipo de microorganismos sería trabajar en la fase PCL, por lo que hablamos de que cuando hay en fase activa una proliferación celular, llega a la fase de solución, se da la degradación de esa multiplicación celular, de ese cáncer o de lo que sea, y ese papel lo asumen los microorganismos, en este caso micobacterias y hongos, que son los encargados de esa degradación. Ponemos el caso del bacilo de Koch, que es una micobacteria que actúa en la fase PCL de un conflicto de miedo a la muerte. El programa completo sería: cuando tengo un sentimiento de miedo a la muerte, genero un adenocarcinoma de pulmón, y al entrar en conflictólisis, cuando soluciono el conflicto, automáticamente el bacilo de Koch, esa micobacteria, va a degradar el tumor siempre y cuando esté disponible. Porque una de las cosas que se explican en esta ley es que a veces no tenemos los microorganismos necesarios para realizar ese trabajo por el uso masivo de antibióticos, y en vez de producirse una degradación de los tumores, se realiza un encapsulamiento, aislándose del tejido pulmonar y volviéndose a funcionales, como un residuo que no va a dar ningún tipo de problema. Se mantiene ahí y no produce ninguna alteración de la función. En estas hojas antiguas hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando se produce el DHS, en ese mismo momento que entramos en simpaticotonía, porque estamos en fase activa, hay una orden cerebral para que esa micobacteria o ese hongo, el que el organismo considere más adecuado para llevar a cabo la fase de solución, empiece a multiplicar su población, al mismo tiempo que empieza a correr la fase activa, permaneciendo inoperante. Es lo que se llama una persona asintomática. Se ve en una prueba que tiene ese microorganismo, pero no está haciendo nada en su cuerpo. Y cuando comienza la conflictólisis, cuando se soluciona el problema, se ejecuta la orden cerebral y comienzan estos organismos a degradar tumores. Además, estableció relaciones para el resto de capas. Por ejemplo, en mesodermo nuevo operarían las bacterias como el Streptococcus y el Staphylococcus, que tienen labores de reconstrucción del tejido óseo. Si tenemos un conflicto de desvalorización profunda en el que afecta al hueso y en el que en fase activa ya sabemos que el mesodermo nuevo pierde células, pierde sustancias, se producen oquedades, se crea porosidad en el hueso porque perdemos calcio. Cuando se produce la conflictólisis, se produce la revalorización, solucionamos el conflicto, ahí van a trabajar las bacterias para reconstruir el tejido óseo, muscular, ligamentoso o tendinoso, para darle normalidad al tejido. En este caso, junto con el ectodermo, lo que ocurriría es que cuando se produce el DHS, es que no se produce una multiplicación del microbio para aumentar su población. Esto solo se produce cuando ocurre la conflictólisis. En las hojas nuevas, mesodermo nuevo y ectodermo, se multiplican los microbios justo cuando se produce la conflictólisis, cuando se produce la solución, y luego tendrá la orden cerebral para que reconstruya el tejido. En este caso, del ectodermo hay un poco de interrogante, porque se le atribuye desde la NMG la reconstrucción celular, pues trabaja igual que el mesodermo nuevo, se le atribuye dicha capacidad regenerativa a los virus, pero se entrecomilla y dice si existen. Si existieran, se les daría a los virus. ¿Y por qué dice esto? Porque hay una gran controversia en el tema, porque aunque hay virus que están demostrados que están, hay otros muchos que no lo están. Hay otros tantos que se dan por hecho que están demostrados y no lo están realmente.
Por ejemplo, a principios de 2019, el Tribunal Supremo Federal de Alemania terminó dándole la razón a Stefan Lanka, famoso virólogo y biólogo, ratificando que la existencia del sarampión nunca se ha demostrado, y le dieron una sentencia favorable, pues no se ha llegado a aislar el virus. Es cierto que hay unos síntomas, se puede presuponer que es un virus quien está involucrado en ese proceso en ese momento, pero hay que demostrarlo. E igual que hay mucha incertidumbre con otras enfermedades, por lo que es entre comillas si existen y si es el virus el que se encarga de la regeneración. Haciendo referencia al símil que pone la NMG, hay un incendio en una casa y arde por completo. Cuando vamos a esta casa, si hacemos una foto, veremos que la casa está totalmente rodeada de llamas y hay muchos bomberos alrededor. Por lo que si vemos esta foto, sin tener conocimiento de lo que es un bombero, podemos deducir que la culpa del fuego es de los bomberos, pues son los únicos agentes que hay aquí en este momento. Y es lo que ocurre a nivel médico. Cuando se examina en fase PCL, obviamente, pues es cuando se dan los síntomas y se analiza a nivel microscópico, aparecen los microorganismos en la escena, en el tejido que esté afectado. Y esa no puede ser razón suficiente para echarle la culpa de que esta sea la causa de la enfermedad. Hay que ver qué está ocurriendo ahí. La NMG afirma que estos microbios no son los causantes de la mal llamada enfermedad, sino que son los responsables de darle solución al tejido, los que van a traer la normalidad, bien por degradación en las hojas antiguas o por reconstrucción en las nuevas. Es obvio que esto genera mucha polémica, pues nos enseñan desde pequeños justamente lo contrario, que lo malo es el virus, que lo malo es la bacteria, que lo malo es el hongo y hay que eliminarlos. La nueva medicina germánica aboga por todo lo contrario, porque esos microorganismos son agentes aliados a nuestro triángulo psique, cerebro y órgano para restablecer el tejido. Para la NMG tiene un significado totalmente opuesto al sistema inmune, por lo que si lo que hasta ahora nos han enseñado es que es un sistema de defensa del organismo contra agentes microbianos que vienen a invadir nuestros tejidos y a producir enfermedad. Desde la NMG lo que se postula es que los microbios son agentes favorecedores de la normalidad, de llegar al estado de normotonía. En realidad lo que ocurre es que el sistema inmune, los glóbulos blancos y anticuerpos harían de sistema regulador de la población microbiana, por lo que cuando hay un aumento de bacterias, para poder reabsorber una reconstrucción muscular que previamente en fase activa ha sido ulcerada, lo que ha ocurrido es que el cerebro da esa orden para que los microorganismos se multipliquen para que construyan. Y cuando ya esa población es suficientemente grande para trabajar o incluso si ha terminado el trabajo de reconstrucción, viene el sistema inmune por orden cerebral y elimina esos microorganismos, pues ya no son necesarios. Igual en las capas embrionarias antiguas, cuando se genera un tumor, es por un sentido, como veremos en la quinta ley. Cuando ya no tiene sentido, porque viene la conflictolisis, se da la solución, ya no tiene sentido ese exceso de tejido, se elimina. Es eliminado por los microorganismos y cuando estos microorganismos ya han cumplido su función, son desechados por el sistema inmune. Y esa sería la idea. Que más que un sistema de defensa, sería un sistema regulador de la población microbiana. Pues tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos más virus y bacterias que células humanas. En vez de decir que somos humanos con virus y bacterias, podríamos decir que somos microbios con células humanas, básicamente atendiendo al número de células o al número de microbios. Según dicen los biólogos y virólogos, tenemos entre 5 y 25 veces más virus que bacterias en el cuerpo y 10 veces más bacterias que células humanas. Entonces, fijaos la diferencia tan grande en número que hay de microbios respecto a lo que sería un ser humano. Por lo que somos un compendio de toda esa población de microbios y células que están trabajando al unísono, al punto de que cuando no tenemos enfermedad, que es la mayoría del tiempo de nuestra vida, estamos llenos de virus y bacterias por dentro y por fuera y no ocurre nada. Por lo que muchas veces habla la medicina de virus y bacterias que tenemos en el organismo que están inactivos, pero que en cualquier momento se vuelven malignos. Vemos como esto sería una mala interpretación, pues no es que se vuelvan malignos, sino que
no necesitan trabajar en ningún proyecto que lleve una ejecución cerebral, a no estar corriendo ningún programa en ese momento, simplemente porque cuando estamos en normotonía el cuerpo tiene su patrón de comportamiento y es cuando se produce el DHS que se genera un programa biológico cuando tienen que trabajar esos microbios que han estado inactivos. El organismo los activa, pues este es su cometido. Y es que en la naturaleza todo tiene un sentido. Esta es la esencia de la NMG, no hay nada por casualidad. Todo está muy bien engranado, todos los procesos se solapan en una perfecta sincronía y todos los seres vivos, del tipo que sea, funcionan al unísono. Siempre hay un porqué. Sé que es chocante para los que escuchan esto por primera vez, pero tiene sentido al punto de que aquí se describe un poco cuál es el papel de la fiebre. Muchos especialistas en sanidad y profesionales de la nutrición hablan de que cuando el cuerpo se enferma es que se ha vuelto ácido, que hay que alcalinizarlo, hay que ponerlo básico, que es lo contrario al pH ácido. Ahora está muy de moda la dieta alcalina para combatir esa acidez y aquí la NMG de lo que habla es que cuando tú tienes un conflicto biológico el cuerpo necesita volverse ácido para poder ser un caldo de cultivo, facilitando así la proliferación celular de esos organismos. Es dar unas condiciones diferentes a la normalidad, puesto que tú no estás en un estado normal, tú estás en simpaticotonía por un shock psíquico y hay que darle solución a ese programa. Este tiene que terminar, tiene que volver a la normotonía de nuevo. El organismo no puede regirse por las mismas condiciones que cuando estaba en normotonía. Entonces necesita dos cosas. Volver al organismo ácido para producir todos esos procesos necesarios y generar una determinada temperatura corporal en general para facilitar el SBS. Entendiendo esto, no veremos la fiebre como algo maligno que hay que bajar a toda costa, pues puede ser fatal. Pues tanto esta como la acidez son procesos necesarios y factores que deben darse para que se pueda cumplir el programa. Queremos con ello quitar un poco de preocupación ante la fiebre, si entendemos esto así. Hay una serie de microorganismos que actúan en determinadas capas. Por ejemplo, si nos diagnostican de hongos, no va a ser nunca un problema de ectodermo. Va a ser siempre de mesodermo antiguo o endodermo. Y si nos diagnostican un virus, pero un virus de verdad, no cuando vamos al centro de salud y nos dicen eso es un virus o una bacteria. Van a ser siempre en hojas nuevas. Mesodermo nuevo, bacterias, ectodermo operarían los virus. Y si nos hacen una prueba y tenemos un microorganismo y además tenemos síntomas, tenemos claro que estamos en PCL y que los organismos están actuando a nuestro favor. Esta sería la idea general de la cuarta ley.